Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Soy Patricia Barrajón. Y yo soy Fernando Tabernero y somos asesores didácticos y formadores para los dos sellos de español como lengua extranjera del grupo Anaya, que son Anaya L y Edelsa. En primer lugar, queríamos daros las gracias por estar aquí hoy con nosotros y también, por supuesto, las gracias a FEDELE por permitirnos participar en la Semana Digital del Español. Para nosotros ha sido un placer poder impartir este taller de manera conjunta y en presencial. Hemos tomado para vuestra tranquilidad las medidas médicas necesarias. Así que os dejamos sin más con el taller que os hemos preparado que trata sobre los retos de la competencia digital docente. Esperamos que os guste. Y que lo disfrutéis. Hasta pronto. Retos de la competencia digital docente. Y, bueno, los objetivos de este taller. Pues buscamos tres líneas principalmente. La primera sería reflexionar sobre qué materiales evidentemente utilizamos y llevamos a clase para, para conseguir esos objetivos didácticos que perseguimos en los cursos. También cómo podemos desarrollar nuestras habilidades docente en el contexto actual de aprendizaje. Y, por último, también plantearnos, bueno, pues qué tipo de experiencia de aprendizaje buscamos para nuestros alumnos en estos nuevos tiempos, ¿no?, en los que nos encontramos y que ha cambiado todo tanto. Y para todo ello os proponemos que juntos realicemos un recorrido por diferentes planteamientos que yo creo que son muy interesantes para replantearnos nuestra práctica docente. Bueno, para los que no lo sabéis, algunos seguramente también lo sabréis, mi compañero Fernando Tabernero es un fan de Liniers. Como veis, bueno, pues es un ilustrador. Un ilustrador argentino que si no lo conocéis ya tenéis que ir corriendo a buscarlo. Y yo creo que las tiras cómicas nos dicen o nos hacen reflexionar muchas veces sobre muchas cuestiones. En este caso, tenemos a un personaje que nos está diciendo que la naturaleza nos quiere decir algo sobre las ideas viejas. Yo creo que si algo de positivo podemos sacar de toda la situación que estamos viviendo es que podemos replantearnos cuáles son esas ideas viejas que muchas veces vamos adquiriendo en el aprendizaje o enseñanza de segundas lenguas. Sí, además muy apropiado para el otoño también, ¿no?, en el que nos encontramos. En el que nos encontramos aquí nosotros. Perdonad, claro. Y yo creo que es un buen momento para replantearnos cuáles son esas necesidades educativas y para saber también por qué líneas podemos empezar a investigar. Sí. Yo creo que para Fernando y para mí, uno de los objetivos de este taller, que ya lo hemos dicho, es reflexionar, ¿no? Entonces, estamos aquí realmente para lanzar algunas ideas y reflexionar entre todos y que cada uno de vosotros, ¿no?, tengáis saquéis vuestras propias conclusiones acerca de estos nuevos tiempos y de estas nuevas metodologías en las que nos vemos todos obligados a participar. Y fruto de toda esta reflexión, pues podemos empezar a replantearnos ¿qué es una clase? ¿Qué es una clase? ¡Qué gran pregunta! Yo creo que esta imagen refleja muy bien, o puede ser una metáfora maravillosa sobre qué tipo de usuarios o de alumnos, o como queráis llamarlo, nos encontramos en clase. Creo que ejemplifica muy bien cómo, si vemos cada participante de esta fotografía, podríamos definir a diferentes tipos de estudiantes que tienen diferentes capacidades. Vemos a estudiantes abajo a la izquierda que son capaces de unir conceptos o de relacionar contenido lingüístico. Vemos sobre todo por arriba a los estudiantes que van prácticamente construyendo este aprendizaje a través de diferentes piezas. Aquí lo podemos enlazar con mucha metodología. Vemos a otros tipos de estudiantes más creativos, como podría ser el estudiante de la bombilla, y vemos a un estudiante que lo tenemos abajo del todo, que tiene todas las piezas, pero que le falta a que nosotros le ayudemos a cómo relacionar estos contenidos
con su experiencia, su bagaje lingüístico y sobre todo con este contenido nuevo que va aprendiendo. La clave quizá que nos debamos plantear nosotros como docentes es qué papel queremos tener en nuestra práctica diaria de clase, teniendo en cuenta, pues efectivamente, los perfiles de estudiante de los que ha hablado Fernando, las capacidades de nuestros estudiantes, los diferentes estilos de aprendizaje y, al fin y al cabo, bueno, la heterogeneidad de las aulas, ¿no?, con las que nos encontramos. Exacto, y cómo podemos propiciar diferentes maneras de relacionarse con el contenido atendiendo a esas capacidades individuales de los estudiantes. Con todo este panorama dentro de una clase se abren muchas preguntas. Y hoy en día la tecnología es una de ellas, el uso de plataformas, de recursos, de aplicaciones es evidente que es una realidad y una presencia en clase muy necesaria. Y tenemos aquí a uno de los máximos exponentes en reflexión de tecnología y educación que nos dice una idea muy interesante. Y es que deberíamos aprender a acercarnos a usar esta tecnología no como si fuéramos expertos, sino cómo puede ser aplicada a nuestra red de conocimiento. En este caso, el aprendizaje de una segunda lengua. Eso es. Todos sabemos que ahora mismo hay una proliferación, de aplicaciones, plataformas que ya vienen tiempo y que desde hace bastante tiempo, bastantes años incluso, han ido metiéndose en el ámbito y en el sector educativo, pero que ahora, dadas las circunstancias, bueno, pues nos vemos un poco, a veces incluso sobrepasados, ¿no? Yo creo que el papel del docente tiene que ser, de nuevo, reflexionar acerca de cuáles son las mejores herramientas y qué es lo más adecuado para cada contexto, ¿no?, y para nuestro propio contexto de aula y nuestros propios estudiantes. Ante este paradigma tan interesante de cómo nos reflexionamos sobre qué interviene actualmente a la hora de planificar un curso o una secuencia de clase, pues surgen cuestiones muy interesantes, porque podemos plantearnos si realmente nos encontramos en un proceso en el que estamos emulando el periodo presencial aplicándolo directamente al digital, estamos trabajando directamente un enfoque digital a distancia. Hay muchas preguntas, porque, por ejemplo, de cómo organizamos la clase. ¿Seguimos las mismas secuencias, las mismas presentaciones? ¿Cómo utilizamos esta gestión del tiempo virtual que nos lleva directamente a plantearnos cuestiones como la motivación, factores de atención, dependiendo de la edad o de las capacidades de nuestros estudiantes? Totalmente. Tened en cuenta que, además, conceptos que ya venían desde hacía tiempo, como el blended learning o el flipped classroom, ese término acuñado por estos profesores americanos, ¿no?, de química, Berman y Sams, que efectivamente propiciaron que los alumnos trabajaran de manera más independiente para que aquellos procesos cognitivos de aprendizaje más complejos se dieran en la clase, pero que también al mismo tiempo estuviéramos favoreciendo el aprendizaje autónomo de los alumnos. Entonces, estos conceptos ya están plenamente integrados y todos los profesores se ven obligados de alguna manera a integrarlos con las nuevas tecnologías, ya no de manera presencial, sino con las nuevas tecnologías, hasta el punto de que, bueno, estamos ante una nueva modalidad de enseñanza y de aprendizaje. Y bueno, efectivamente, integrábamos esos factores, esas líneas de acción, digamos, pero ¿responde realmente esas líneas a una enseñanza digital a distancia actual? ¿Responden esos nuevos modelos de interacción entre el grupo y el profesor? Las tareas que propiciamos en clase a distancia, normalmente en soporte digital, están totalmente adecuadas a las necesidades de los estudiantes. Yo creo que estamos en un periodo muy interesante de replantearnos muchas cuestiones, como decíamos antes, sobre qué interviene a la hora de elaborar un curso o una secuencia de clase, y para ello
volvemos un poco a Liniers, porque me vais a perdonar, pero es muy necesario. Siempre tiene una viñeta adecuada para lo que Fernando quiere decir el próximo congreso, compañero. Pero hay una cuestión muy interesante, y es que todos estamos de acuerdo en que necesitamos dibujar una línea de aprendizaje común entre el profesor y el estudiante para saber dónde empieza, dónde comienza nuestro viaje de aprendizaje y cuáles son los objetivos, cuál es el destino al que queremos llegar. Muchas veces, entonces, aunque tengamos un mapa muy trazado de los objetivos y de las capacidades que queremos desarrollar, tenemos situaciones como las que refleja Liniers, que es, uy, pero si yo no quería llegar a este punto. Eso es. Y esto nos ha pasado muchísimas veces como estudiante o como profesor, pues desde un curso que comienza de una manera y se va dibujando una línea diferente a la que teníamos trazada, una actividad de clase oral que muchas veces tenemos muy claro cuál es el inicio y termina yéndose por unos derroteros que no habíamos planteado. Es muy interesante todo esto. Y todo eso está muy bien, si no perdemos de vista el objetivo, que contamos con ese margen. Ahora bien, todas estas herramientas, todos estos factores de los que estamos hablando, ¿cómo podemos integrarlos para que, bueno, pues nuestros objetivos y los de nuestros estudiantes lleguen a buen puerto, ¿no? Y para ello, yo creo que nosotros somos muy pesados en este tipo de conceptos y es verdad que son la necesidad de una secuenciación. Eso es. Ya para cualquier tipo de curso. En este sentido, tenemos un esquema que podemos pues, seguir para, bueno, pues para profundizar un poco en qué entendemos por esa necesidad de una secuencia digital o una secuencia en un curso híbrido, como llamamos actualmente, que es una palabra que se está utilizando mucho en educación. Bueno, yo creo y quizá porque en este modelo híbrido esto se hace todavía más pertinente. Exacto. Hay una parte fundamental que conocemos todos, que es la necesidad de estos objetivos para el tipo de curso, que lo podemos hacer, si queréis, como unas muñecas rusas en las que tenemos los objetivos del curso, luego tenemos los objetivos de la secuencia de clase, de la actividad, etcétera, etcétera. Este tipo de secuencia o de objetivos tiene que propiciar unas estrategias, es decir, cómo presentamos nosotros este tipo de contenido a nuestros estudiantes, cuáles son las dinámicas de clase, cómo vamos a acercarnos a estos estilos diferentes de aprendizaje, cómo vamos a trabajar con el contenido, y aquí podemos reelaborar muchísimas teorías de adquisición de lenguas que nos hablan, sobre todo Anderson, de cuál es la necesidad de este conocimiento declarativo y procedimental, es decir, cómo nuestro estudiante va desarrollando a través de fases cognitivas y asociativas hasta que es capaz de ir reestructurando un aprendizaje lingüístico mientras tiene contacto con este contenido. Eso es. Y sobre todo por tener en cuenta también, y no perdamos de vista, todos los factores afectivos que de alguna manera están implicados en todo este proceso de aprendizaje, cómo paliar la ansiedad y favorecer la seguridad y la confianza para que el aprendizaje sea significativo. Y sin olvidar, precisamente con esa parte del aprendizaje significativo, nunca podemos dejar de lado la importancia de la metacognición. Es decir, capacitar o desarrollar una pregunta constante a nuestro estudiante que sea cómo hemos llegado a este logro o a estas conclusiones. Estamos ofreciendo una posibilidad de que el estudiante sea consciente de su propio proceso de aprendizaje, ampliado con una autonomía para que dentro de ese proceso pueda cada vez más tomar un protagonismo y unas decisiones dentro de esta línea de acción, pero sobre todo analizar el proceso, que yo creo que es una de las partes más interesantes del aprendizaje de lenguas. Eso es. Bueno, sin duda, dentro de uno de los factores fundamentales que influyen dentro de la secuencia didáctica es el componente digital.
y la competencia digital docente, que es, bueno, pues de lo que al final Fernando y yo queremos hablar, ¿no? Esta competencia digital se lleva hablando mucho tiempo y os hemos puesto una referencia porque es verdad que es muy interesante en España, por ejemplo, a través del Ministerio de Educación y otras instituciones, han creado un marco común de competencia digital docente. Es decir, es un documento que analiza cómo los docentes pueden desarrollar esta competencia a la hora de relacionarse con la resolución de problemas digitales, la seguridad, que es uno de los grandes temas también dentro de lo digital, la creación de contenido, la comunicación o colaboración y tenemos ahí puesto la información y alfabetización internacional. Es decir, cómo podemos ir ampliando nuestra habilidad digital docente. Es como, efectivamente, se ha favorecido un desarrollo curricular de la competencia digital docente y además no cabe duda de que es un tema que necesita también sus descriptores y establecer las bases, porque es como si a los profesores, y lo hemos escuchado y estamos, lo tenemos perfectamente, todos lo conocemos, y es que los profesores tenemos, y yo me incluyo, cierto miedo cuando nos hablan de tecnologías, de nuevas formas de llevar a la clase diferentes herramientas, y esto, bueno, pues está muy bien ir perdiéndole el miedo, ¿no? Y saber a qué nos atenemos en este sentido. Claro, entonces en este sentido, valga la redundancia, sí que tenemos un documento que existe que son todos los descriptores, tenéis la referencia ahí para que lo encontréis en internet. Tenéis una referencia de cómo, por ejemplo, han graduado, como los niveles que estamos acostumbrados ya en aprendizaje de lenguas, desde una 1 hasta un C2, y cómo han graduado esta posibilidad de ampliar los de clase. Entonces, en este caso tenéis un ejemplo, lo podréis ver mejor, más tranquilamente en internet, sobre la interacción mediante las nuevas tecnologías. Entonces, es muy interesante porque en realidad va pautando el modelo de ampliación de habilidades, y no solo de habilidades, sino de herramientas, ¿no? Mayor habilidad y mayores herramientas. Es un documento que va dirigido a profesores. Es decir, que esto, otro de las cuestiones es que cada vez más es una política del centro educativo pasa por habilitar a los docentes dentro de esta competencia. Por lo tanto, es muy interesante, no solo porque los estudiantes estén o no acostumbrados a trabajar con este tipo de herramientas o a integrarlos, sino porque hoy en día raro es el centro. O creemos que es una necesidad actual. Raro es el centro que no plantea un método de enseñanza blended, como hemos dicho antes, o mixto, o híbrido. Tiene muchas nomenclaturas y por eso se hace necesaria que esta competencia sea, bueno, pues cada vez, que los profesores sean cada vez más competentes en este ámbito. Este es otro ejemplo, lo tenemos en la segunda, donde encontramos, por ejemplo, la colaboración entre canales de comunicación. Entonces, podemos ver ejemplos desde cómo organizo actividades de trabajo colaborativo, si las realizo o no, qué canales utilizo y también si considero relevante, además de ese trabajo colaborativo, desarrollar competencias interculturales, por ejemplo. Todo esto lo tenéis ahí para que lo consultéis. Yo creo que la idea que nos gustaría mantener, y por eso lo reflejamos, es que hoy en día, pues bueno, como decíamos antes, es una capacidad que poco a poco vamos ampliando y sobre todo completando con una práctica. Porque yo creo que muchas veces la práctica es la que nos va orientando las necesidades formativas. El objetivo que tenemos, Fernando y yo, para 2021 es llegar a ser nivel C2 de competencia digital. Él va más avanzado que yo. Bueno, por un lado, tengamos en cuenta que, por un lado,
hablamos de competencia digital, es decir, qué habilidades podemos desarrollar en el contexto actual de aprendizaje y enseñanza que estamos viviendo. Por otro lado, aparte de nuestras habilidades como docentes, podemos hablar también de los espacios virtuales, porque otro pilar dentro de las reflexiones actuales en metodología ya no solo es qué plataforma de aprendizaje utilizamos o qué recursos, sino cómo o qué experiencia de aprendizaje podemos propiciar utilizando estos espacios de encuentro de aprendizaje. Como sabéis, todo proceso de aprendizaje es un proceso que es intencionado, que está regulado y cada vez más planificado. En este contexto digital, yo creo que adquiere un valor todavía mayor, porque implica, en el otro lado de la pantalla, implica una actitud para estar más, más activo, digamos, de alguna manera. Tenéis mucha bibliografía relacionada con espacios virtuales de enseñanza. Tenéis ahí la referencia también en la presentación. Simplemente deciros que, cuando hablamos de estos nuevos entornos de aprendizaje, tenemos en cuenta diferentes dimensiones, como tenéis ahí nombrado. La informativa, la práctica, la comunicativa y la tutorial, por ejemplo. Yo creo que, como ejemplo, la dimensión comunicativa igual sería una de las que más llaman la atención, ¿no? Es lo que expresaba mi compañero Fernando ahora mismo. Y Fernando decía que efectivamente, ¿cómo hacemos cuando la otra persona está al otro lado de la pantalla? Parece que en lo presencial todo es más tangible, parece que se hace más fácil la interacción. ¿Cómo podemos favorecer la dimensión comunicativa a través de estos entornos, ¿no? Y de estos espacios y de estas nuevas metodologías? Por ejemplo, ¿qué tipo de comunicación queremos desarrollar dentro de este curso? Tenemos canales que son, más en tiempo real o no, hay comunicación síncrona, asíncrona, pero sobre todo nuestro rol como docente cambia totalmente en este modelo comunicativo. Hablamos de la dimensión informativa también, que son los materiales o actividades que utilizamos para estas clases digitales, vamos a hablar ahora, en lo que, son los materiales que utilizamos para presentar el input desde una perspectiva más digital, aplicaciones, presentaciones. Yo creo que hay una parte muy interesante que es los roles del profesor y del estudiante, porque tenemos claro, o no, lo que queremos de nuestros estudiantes. Y esto es muy interesante porque para ofrecer esta experiencia en la que qué tipo de tareas queremos ofrecer al estudiante para que se involucre, para que sea un trabajo colaborativo, además autónomo, y cuál es nuestra dimensión también como evaluador, ¿no?, de todo este proceso. Y estos de espacios virtuales entra directamente con un siguiente tema, que son las dimensiones que puede tener un docente dentro de un curso a distancia o presencial. Yo creo que hay muchísima bibliografía, la tenéis ahí también detallada. Yo creo que hay muchísima bibliografía sobre cuál es el concepto, además, del profesor. Actualmente ya es moderador, mediador, tutor, facilitador. Cada uno que elija la etiqueta que quiera. Cada uno efectivamente. Yo creo, pero lo interesante, es que podemos seguir tres valores fundamentales dentro de esta presencia digital docente. El primero es que no podemos olvidar que nosotros desarrollamos la competencia comunicativa a través de la competencia comunicativa. Es uno de los objetivos más importantes. Y, por tanto, que creemos o queremos construir ese conocimiento utilizando también a los estudiantes como mediadores de ese conocimiento. Y desde esa perspectiva desarrollamos una dimensión más cognitiva, ¿no? Tenemos también la parte emocional, que casi se hace la más difícil, ¿verdad? Que tú lo comentabas antes, y es que
relacionábamos con toda la afectividad, no solo la gestión de las emociones, sino qué implica una motivación para realizar una tarea, de quién habla esa tarea, etcétera, etcétera. Nosotros somos muy fan de esta cita, de metodología, cada vez que hablamos de afectividad de Stevik, Sí, de Stevik, que dice que es más importante en realidad lo que sucede en una clase entre las personas y en las personas que cualquier soporte que llevemos de la actividad. Y yo creo que plantear una experiencia de aprendizaje digital, ese es uno de los grandes retos. Es el sentimiento de pertenencia a un grupo es más complejo. La motivación. Bueno, hay muchos factores. Y lo otro, sobre todo, la parte social, y es que nos permite pero esto yo creo que también a nivel presencial, nos permite proyectarnos y sobre todo identificar que cada integrante del grupo, pues bueno, que tener en cuenta esas características personales de cada uno. Yo creo que son cosas bastante interesantes. Todo esto nos vamos a aburrir ahora con todo ello, pero tenéis bibliografía que podéis tirar del hilo sobre estos conceptos que nos parecen muy interesantes, sobre todo para plantearnos lo siguiente. Y es que teniendo en cuenta el contexto actual que hemos vivido, este cambio, podemos decir, metodológico, teniendo en cuenta las habilidades que necesita un docente, en este caso digitales, estos nuevos espacios virtuales y nuestro rol como docente dentro de este nuevo escenario de aprendizaje, nos planteamos, y tras la conversación en contacto con muchos profesores en cursos de formación. Sí, bueno, esto es algo que sí que queremos explicaros, hacer solo una pequeña mención brevemente. Bueno, pues en Anaya L y Edensa hemos planteado en estos últimos tiempos una nueva línea de cursos de formación. Bueno, mi compañero Fernando tuvo la maravillosa idea de generar un curso por primera vez que se llama Los profesores en línea, la enseñanza en línea de los profesores en línea. Y gracias a eso, y no queríamos dejar de compartirlo con vosotros, todo lo que viene a partir de ahora son las conclusiones y el diálogo, como bien dice Fernando, extraídos de ese curso y toda la información que pudimos recabar de profesores, docentes en activo que pues efectivamente participaron en el curso y gracias a ello pues podemos mostrar estas conclusiones que nos parece interesantísimo después de toda la teoría, poder ofreceros algo realmente práctico y que nos parece que tiene, bueno, pues un valor enorme. Hay que decir que este curso se llevó a cabo en colaboración con Alcalingua, que es el Centro de Enseñanza Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Alcalá, en España, en Madrid. Y uno de los, como decía Patricia, dentro de este contenido del curso, le planteamos de diferentes maneras a los profesores tareas para reflexionar entre todos sobre metodología. Entre ellas hubo una wiki, foros, hubo mucho tipo de actividades y podemos, digamos, unir este tipo de líneas de acción en 3 grupos que los tenéis ahí especificados. El primero era lo que hemos hablado antes de la competencia digital docente, que vamos a ver, porque está muy bien ver la diferencia entre la teoría y la práctica, es decir, lo que pensamos o lo que estamos viviendo actualmente en clase. Eso es. Otra cosa es la dinámica de clase, que es lo que hemos planteado anteriormente. ¿Cómo planteamos este tipo de nuevas sesiones? ¿Vale? Y cuestiones de metodología. Para ello, les planteamos diferentes cuestiones. Por ejemplo, para la competencia digital. Pues nada, le dijimos que dado que se hablaba mucho de cuáles eran las nuevas competencias docentes, ¿no? ¿Qué competencias digitales básicas consideraban ellos que debía tener
un docente. Es muy interesante porque una cosa es que nos digan que tenemos que desarrollar esta habilidad, pero ¿cuál es el nivel al que debemos, tenemos o queremos llegar? Quiero decir, ¿y qué entiendo yo por ser competente digitalmente como profesor, ¿no? Y bueno, y por otro lado, les planteamos también si las nuevas líneas de investigación sobre el teléfono móvil o dispositivos móviles, si, como dice muy bien, bueno, pues como dice muy bien la bibliografía actual, es Trujillo, que está bien es Trujillo, es si es un futuro metodológico o un solucionismo, que me parece muy buen término para hablar sobre este tipo de tendencia. Y es interesantísima muchas de las conclusiones que llegamos a cabo, o sea, que recogimos con profesores, como decía Patricia, de un diferente de lugar, país y contexto educativo. Eso es. Todos estamos de acuerdo, parece ser, en que necesitamos formación en este tipo de habilidades docentes. Está claro. Está clarísimo. El rol, como decíamos antes, es importantísimo. Saber cuál es la manera de comunicarnos con el grupo que debemos establecer. Importantísimo también cómo nos acercamos a la tecnología. Yo creo que si hay algo que ahora impera en todos los modelos de enseñanza es todo este tema de la perspectiva crítica, del pensamiento crítico, porque sí es verdad que si nos vemos aturdidos por una cantidad de herramientas y de tecnología y no ponemos atención en qué queremos conseguir, para qué, sobre todo en el para qué llevamos esto a la clase, pues bueno, nos estamos perdiendo la parte crítica, me parece muy importante. Y luego, sobre todo, como vemos, hay una parte de experimentar, de empezar a crear tareas digitales para ver ese resultado en el proceso y, sobre todo, en la aplicación que estamos utilizando. Y salió una pregunta interesantísima de muchos docentes que os la hemos puesto ahí, que es ¿cómo sabemos que hemos adquirido una competencia digital? Y yo creo que es muy interesante esta pregunta, porque ¿cómo sabemos que somos unos docentes digitales competentes? Porque utilizamos plataformas, porque esas plataformas realmente consiguen esos contenidos lingüísticos o comunicativos que estamos buscando, porque además son cercanas a nuestros estudiantes y también las conocen. Bueno, lo dejamos abierto. Exacto. La línea, lo dejamos abierto para que reflexionéis. Yo creo que la línea va sobre todo, bueno, en la conclusión que podemos sacar es que para mí la clave está en la adecuación, ¿no? En la adecuación entre las herramientas que tenemos, lo que pretendemos hacer en la clase y lo que conseguimos. Totalmente. Entonces, bueno, pero que es muy interesante cómo muchos docentes también se cuestionan también está sobre, vamos a decir, esta saturación de plataformas, actividades, ejercicios, etcétera. Bueno, el debate está ahí, por un lado, sobre la competencia digital. La segunda parte de otro de los temas de discusión fue la dinámica de clase. Eso es. Como hablábamos antes, qué tipo de comunicación integramos, qué tipo de comunicación establecemos en el curso y qué herramientas utilizamos para llevarla a cabo. Se da la situación de que, bueno, pues estamos ante un tipo de comunicación diferente, síncrona y asíncrona, porque las herramientas lo permiten y, bueno, pues hay que tener en cuenta las características de una y de otra. Y entonces les preguntamos también los elementos que os comentábamos al principio, la organización de contenidos, cuánto dura una sesión de clase, ¿dura lo mismo que una presencial? ¿Debe durar lo mismo? Si dentro de esta sesión digital o a distancia tenemos las mismas o establecemos rutinas para mantener la atención y la motivación, etcétera, etcétera. Y sobre todo, qué tipo de tarea, cuántas tareas utilizamos para un tipo de sesión digital. Bueno, había muchas cuestiones relacionadas con
la estrategia o la dinámica de clase. Y sobre todo yo creo que hay varias conclusiones. Varias. Bueno, la parte afectiva, por empezar por el principio, es bueno, pues qué tipo de relaciones se establecen en el grupo. Ya sabéis que esto es importantísimo para todas las dinámicas. Que todos participen, que todos se sientan a gusto, que todos se sientan integrados. Y luego, bueno, pues integrando todo lo que decíamos hasta ahora, como hemos puesto ahí, la palabra planificación es uno de los conceptos que se citaban constantemente. Por eso hemos hablado al principio de la necesidad de esta secuencia, porque tenemos que ir reestructurando, reelaborando y evaluando esta línea o estos planes de clase o actividades que proponemos a los estudiantes. Yo creo que hablando también con estos profesores, han ido viendo cómo esta dinámica de clase se ha ido transformando. Al principio, por lo que nos transmitían, era que hacían el mismo modelo de clase presencial, pero en clase digital. Y vamos viendo que efectivamente, y gracias a la experiencia que van adquiriendo, van viendo cómo van transformando esto que veíamos al principio, de qué tipo de tareas, las rutinas, las secuencias, cómo van adaptando, con lo cual entramos en un modelo diferente. Totalmente. Nos basamos en lo que hemos hablado antes del aula invertida, nos basamos en muchos conceptos que ya, como decías antes, integrábamos, pero ahora los estamos aplicando de una manera diferente. Eso es. Hay que recalcular la ruta. Totalmente, para no quedarnos como en la viñeta de Liniers. Eso es. El modelo presencial, desde luego, tal cual estaba, ya no funciona. Y por tanto, en metodología les hicimos más preguntas todavía. Más preguntas. Como os decía, el concepto de Flipped Classroom, traducido por aula invertida, también conocido como aprendizaje mixto, híbrido, modelo híbrido de aprendizaje. Bueno, tenéis diferentes nomenclaturas al final. Todo habla de lo mismo y es hacer partícipe al alumno mucho más, darle una autonomía por una parte y, bueno, pues aquellos procesos cognitivos, como decíamos antes, más complejos que sean llevados a cabo en clase con ayuda del profesor, ¿no? Y también nos interesaba preguntarles si en estas interacciones de clase han integrado o han trabajado ya con blogs, wikis, redes sociales y si al realizar este tipo de tareas, la pregunta crucial que nos hacíamos es si los resultados son realmente los esperados. Porque aquí hay una inversión de tiempo del docente para o capacitar a los estudiantes para realizar la tarea o para llevarla a cabo que muchas veces no se ajusta a este resultado que estamos buscando. Y también, hablamos de dos preguntas más. Una, si asociamos la tecnología con el desarrollo de una capacidad en general, como es la capacidad comunicativa, o como la tecnología asociada a un determinado tipo de competencia, que esto es muy interesante también. Y bueno, y por último, ¿qué considera un profesor que tiene las características que debe tener una tarea comunicativa a distancia? Un poco lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, pues fijaos que aquí hay varias conclusiones que nos dieron. Por una parte, que el modelo de aula invertida sí que parece que fomenta la creatividad y la creación de estrategias por parte del alumno de manera un poco más autónoma. Esto ya lo sabíamos, pero es verdad que, bueno, en este nuevo modelo sí que cobra especial importancia, yo creo. Hay programas informáticos que ya se encargan de trabajar y de orientar, por ejemplo, la comprensión lectora. Entonces, hay programas que son una barbaridad porque al estudiante le va ofreciendo pautas de ayuda en función de su nivel de comprensión lectora. Y entonces, también eso potencia más el aprendizaje autónomo. Bueno, pues hay programas ya desarrollados para este tipo de competencia y nosotros utilizamos estas aplicaciones desde una perspectiva más grupal y en búsqueda de esa interacción comunicativa.
Luego, bueno, que el resultado de utilizar algunas aplicaciones, lo ha comentado Fernando antes, es evidente que no siempre es el esperado, no siempre es el esperado. El hecho de que un profesor, y hay algunos que sabemos que, bueno, que son unos auténticos fans de todas estas aplicaciones y de wikis y de foros, el hecho de trabajar mucho en una wiki va a hacer que todos mis estudiantes participen en la misma, que sepan cómo hacerlo, que sepan retomar contenidos anteriores que se han establecido allí para poder generar un debate o para llegar a las conclusiones a las que queremos llegar. Esa es la pregunta, ¿no? Y por último, una de las preguntas que les hicimos fue cómo podrían definir ellos una tarea a distancia comunicativa. Y le asocian términos como auténtica, vinculada a los intereses de los estudiantes, orientada a la acción, sin meternos en metodología, atractiva, efectiva, práctica, adaptable, que el alumno se involucre y mucho más. Y mucho más. Y mucho más. Pero no podemos decir aquí porque sería, y esto duraría 3 horas. Pero sí que es cierto que hay un punto muy interesante en el que los docentes, a la hora de trasladar este modelo a digital o a híbrido, sí que yo creo que desde una de las partes positivas también que tenemos es que todo docente se ha puesto el ojo crítico sobre los tipos de tareas que utilizamos y cómo las enfocamos en estas clases, porque son realmente las que nos dan esas pautas o esa evaluación del tipo de experiencia que estamos buscando. Eso es. Bueno, al final la pregunta clave, como siempre, hemos querido poner preguntas que nos han hecho reflexionar a nosotros y que creo que pueden ser interesantes para vuestras reflexiones también. Y creemos que, bueno, que el alumno al final, o nosotros deberíamos preguntarnos si son conscientes nuestros alumnos de lo que esperamos de ellos. Es una pregunta muy interesante que surgió mucho durante el curso. Y bueno, yo creo que para terminar podríamos pues citar o resumir simplemente, es un poco lo que hemos ido diciendo a lo largo de todo el taller, que es la implementación de la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, como decíamos antes, y que el uso de una plataforma, de una actividad digital o de un dispositivo, pues como decía antes Patricia, tiene que estar considerado sobre qué medio elegimos, en qué momento y para qué. Y ¿Cuáles para son qué, esos objetivos? ¿Cuál es la finalidad de todo ello, ¿no? Bueno, como conclusiones finales del taller, no del curso, que ya os las hemos explicado, estamos llenos de conclusiones. Creo que hay cosas que se han ido desgajando, ¿no?, a lo largo de todo el taller y que, bueno, pues que tenemos aquí en 4 grandes grupos, que podemos resumirlo, lo veis ahí, pero vamos, se hace clara la necesidad de una planificación. Lo hemos repetido hasta la saciedad, mucho más en esta nueva era digital. Luego, evidentemente, en todo proceso tenemos que seleccionar el contenido que estamos trabajando. Hoy en día podemos seleccionar desde una licencia digital, que es el libro que vamos a trabajar en clase de manera a distancia, o desde un material de una aplicación o de un programa que te permite crear una presentación dinámica, o es decir, queremos seleccionar cuáles son las herramientas, en este caso digitales, por supuesto, que complementan este contenido que queremos trabajar. Eso es. Después de la planificación, que sería el plan de ruta y nuestros materiales, que ya los hemos seleccionado, se hace evidente la necesidad de reflexionar acerca de cómo voy a llevar eso a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, cómo va a ser la interacción, cómo voy a crear esa interacción no solo con el contenido, sino con el alumno, las dinámicas de clase, con el grupo. Y por último, como siempre, la evaluación. No solo de los materiales, no solo de las plataformas o de lo contenido digital, sino también de nuestra actividad docente, evidentemente de los estudiantes, del proceso, porque esta evaluación es la que nos va a ayudar a reelaborar esta línea de aprendizaje, que es la que buscamos para
propiciar un aprendizaje significativo. Eso es. Bueno, pues por nuestra parte terminamos con una cita de Paulo Freire, que también es un señor que le encanta a mi compañero Fernando y que con esta preciosa cita, bueno, pues al final enseñar no es transferir, ¿no? Sino crear las posibilidades para la producción o su construcción, y las posibilidades ya sabéis que son infinitas. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer, a pesar de que no podamos interactuar por el chat directamente, pero estamos a vuestra disposición. Podéis contactarnos en la página web de Edelsa o en el correo edelsa@edelsa.es. Y bueno, pues ha sido un placer. Os esperamos. Cuidaros mucho. Eso es. Y hasta pronto. Esperamos que el próximo congreso que organice Fedele para que se establezcan estas sinergias, pues pueda ser presencial, y saludaros a todos. Adiós. Chao.